Imagina que cuando despiertas no recuerdas nada, y ahora estás en una ciudad donde hay batallas de cartas, y el que consiga 12 fichas podrá enfrentarse al rey, y así cumplir sus sueños. Y por eso hoy te traigo el anime Build Divide Code Black, resumido en unos minutos. Pero antes de continuar me gustaría decirte que si te gusta el video te suscribas con la campanita activada, ya que solo un pequeño porcentaje de la gente lo hace. Recuerda que es totalmente gratis, y si no te gusta el video puedes suscribirte luego. Y por último también puedes seguirme en Instagram, el link estará en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias y ahora sí comencemos con el video. El anime comienza viendo a una chica cantando una canción en una azotea. Ella nos comenta que todo el mundo tiene un deseo que quiere cumplir, y para cumplirlo tiene que entrar a una batalla. De repente en un cambio de escena vemos a un chico que no sabe dónde está. Ahí ve una torre gigante y al verla se sorprende. Después vemos de nuevo a la chica del principio que le llega un mensaje. Al verlo se da cuenta que le llegó una notificación del juego llamado Rebuild, que dice que tiene una semana para presentarse, y sale del lugar diciendo que tiene que encontrar algo importante. En eso vemos a una chica corriendo, y está haciendo afortunadamente también tiene una carta, y esta crea una especie de barrera mágica y comienza a correr de nuevo. En eso se encuentra el chico que vimos anteriormente, y él la toma de la mano. El hombre está enojado y le pide a la chica que le dé su chip, pero ella le dice que no tiene lo necesario para pelear. El chico se acerca y ve que el hombre pisó el pan que compró, y le dice que es un tonto. En eso el hombre saca una navaja y trata de atacarlo, pero el chico con su carta corta la navaja, y vemos que detrás del chico hay una especie de demonio calavera. Keter se levanta y le dice que le explicará. Ahí le comenta que las cartas son llamadas Build Divide, y es lo que se necesita para sobrevivir y cumplir tu deseo. El chico sigue sin entenderlo, así que la chica lo lleva a un lugar más abierto. En eso ella saca un robot volador y pide una solicitud de batalla, y todo el lugar se transforma en un estadio futurista. Puede decir, esto comienza la batalla, y la chica saca su dominio llamado Lora. Luego el chico también saca su carta y activa su dominio llamado Bloom. Ahí la chica se presenta como Sakura, y el chico también le dice su nombre, que es Kurabe. Ella le explica que como él es primero tiene que colocar una carta en la zona de energía, y le comenta que hay diferentes cartas como colores y el costo de ellas. Kurabe ve sus cartas y termina poniendo una carta en la zona para que sepa cómo funciona todo esto, pero ahora sí va a jugar en serio. Ahí Sakura saca una carta llamada Conejo de Luz Lunar y manda a atacar a Nadia, la carta de Kurabe, eliminándola. Él rápidamente saca otra carta llamada Croupier y esta ataca al conejo venciéndolo, y vemos que Sakura pierde otra estrella. Ella le comenta que la habilidad del conejo es que al morir su cantidad de vida se va a la zona, así que ahora ella puede usar una carta más poderosa y sacar una carta de costo 5, y esta carta hace que su dominio saque una especie de alma gigante, cambie la zona por completo y también aparezca una base detrás de ella. En eso y después su dominio ataca a la carta de Kurabe, eliminándola. Kurabe queda sorprendido de esto y ve a su dominio, y en ese momento tiene un recuerdo borroso, y cuando está a punto de coger la habilidad ve una especie de premonición, así que coge esa carta. Sakura también activa una carta y manda a su dominio a atacar nuevamente, ya que la carta que usó hace que la carta de Kurabe se bloquee y no puede usarla. Con este ataque Kurabe pierde 4 estrellas en total. A Kurabe le vuelve a dar otro dolor de cabeza, pero esta vez le habla un hombre misterioso diciéndole que no puede perder, y en ese momento empieza a recordar más cosas. En eso Kurabe se levanta su capucha y dice que tiene que derrotar al rey, y empieza a escoger sus cartas y a ponerlas en la zona. Esto hace que su dominio Bloom se transforme, saque un arma, saque 2 estatuas gigantes y detrás de él un reloj gigante. Estas cartas eliminan las unidades que tenía Sakura, como también activa un caballero negro que ataca a Sakura. Ella se sorprende y le pregunta si no es la primera vez que juega, pero al ver que Kurabe no le responde empieza su turno. Ahí Sakura saca 2 cartas, como también 2 torres, ya que una carta tiene la función de copiar, y esta disparan al caballero negro eliminándolo. Sakura le pregunta a Kurabe si sabe cómo derrotar al rey, ya que ella también quiere hacerlo. También le comenta que ahora mismo solo le quedan 2 estrellas, y a ella le quedan 6 estrellas, y en ese momento saca una carta llamada Sofía, y la manda a atacar al dominio de Kurabe. Ahí él tiene otro pequeño recuerdo sobre el rey, y rápidamente activa las habilidades de Bloom, haciendo que ella se quede con solo 3 estrellas ahora. Sakura se da cuenta que no puede ganar con las cartas que tiene, pero igualmente saca una carta llamada Lora, y la manda a atacar a la carta de Kurabe eliminándola, aunque quería derribar a Bloom primero, pero no puede ya que Bloom tiene demasiados puntos de poder. Como es el turno de Kurabe, él usa la habilidad de Bloom y saca una carta llamada Riverward, y este elimina a Lora con facilidad, y luego manda a atacar a Sakura haciendo que pierda sus 3 estrellas, y así ganando la batalla. Mientras el estadio de batalla se rompe, Sakura en su mente dice que encontró a la persona indicada, y luego lo invita a comer. Después le pregunta cómo puede derrotar al rey. Le dice que hay una batalla especial donde puede desafiar al rey, pero para eso necesita 21 fichas claves, y cuando tenga la llave podrá pedir un deseo. Ahí
ahí Kurabe le dice que él no tiene ningún deseo, así que Sakura le comenta su deseo, que es enfrentarse al rey, y le pide a Kurabe que le ayude hasta llegar a él. Kurabe acepta y Sakura lo registra como retador oficial. Después se van donde vive Kurabe, y Sakura se pregunta si estudia o hace algo, pero Kurabe no sabe si va a la escuela ya que no recuerda nada, ni siquiera en la ciudad en la que está. Ahí Sakura le explica que están en la ciudad llamada Kyoto. En esta ciudad la Bull Diva decide la política, la economía e incluso el destino de las personas. Ella comenta que si eres bueno en la Bull Diva tienes privilegios, pero si no lo eres te mandan a otro distrito. Y el que creó todo esto fue el rey. Después se van a dar un paseo por la ciudad y Sakura le comenta que ahora es un retador, así que con sus ojos puede ver si hay más retadores en la zona, o también ver las estadísticas de las personas, pero Kurabe sigue sin recordar nada. De repente aparece una chica que conoce a Kurabe y agradece a Sakura por traerlo de vuelta, así que ella lo lleva a clases nuevamente. En el colegio una chica ve a Kurabe y se da cuenta que ahora es un retador. Después de clases Sakura le dice a Kurabe que en esta escuela hay algunos retadores, pero a él parece no importarle, así que se van a buscar a un retador. Luego se encuentran con la chica que estaba viendo a Kurabe anteriormente y se presenta como Hiyori, y ella dice que quiere enfrentarse contra Kurabe. Él acepta, así que la chica ha puesto una ficha, pero Kurabe dice que va a apostar 3 fichas. Sakura se sorprende y le dice que tenga cuidado, ya que son las únicas fichas que tienen, y si las pierde ya no podrá ser retador otra vez. Se crea una zona de batalla y Hiyori invoca una carta llamada Doglark, y en eso el prota saca su carta y llama Blunt. Hiyori ataca rápidamente y saca una carta de explosivos, haciendo que Kurabe pierda una estrella. En eso Kurabe en su turno saca una carta llamada Nadilla y lo manda a atacar a Hiyori, haciendo que ella también pierda una estrella. En eso Hiyori saca un espadachín celestial y otra carta, y los manda a atacar a Kurabe, haciendo que pierda estrellas. Después Kurabe saca una carta llamada Viena y usa otra carta de copia para que Viena se duplique, y las dos ataquen a la carta de Hiyori. Ella se sorprende y saca una carta para darle una habilidad a su dominio, y esto hace que Doglark tenga una armadura y una espada. Después le da un fuerte golpe al suelo, y toda la zona cambia al territorio de Doglark. Kurabe al ver esto saca una carta de un mago, que hace que le quite todos los puntos de poder a Doglark, y después manda otra vez a Nadie a atacar a Hiyori, haciendo que esta pierda estrellas. Hiyori en su turno invoca varias cartas, y una de ellas elimina a Nadilla, y la otra ataca a Kurabe quitándole una estrella. Kurabe rápidamente saca un misil y ataca a Hiyori. Ahí él se pone su capucha y le dice que ahora sí jugará en serio, y saca una carta que activa una de las habilidades de Bloom, y también activa su territorio, y esta ataca a la carta de Hiyori como también a ella. Hiyori al ver esto se pone nerviosa, y en su turno saca una carta que manda a Bloom al mazo nuevamente, y luego usa otras cartas para eliminar a las tropas de Kurabe. Pero los planes de Hiyori no salieron como ella esperaba, ya que Kurabe usa otra carta de robo y vuelve a poner a Bloom, y a esta hace revivir algunas cartas que habían muerto, y después atacan a Hiyori haciendo que ella se quede con solo una estrella. Hiyori saca 2 cartas y una de ellas es potenciar el poder de Doglark, y este después ataca a Bloom eliminándola. Kurabe al ver esto saca una carta llamada Riverward, y este usa su habilidad que es restar 6000 puntos de ataque al oponente. Con esto derriba a Doglark y después hace un fuerte ataque haciendo que Hiyori pierda su última estrella que le quedaba, y con esto Kurabe gana la batalla. Después Hiyori se pone triste por perder y comienza a llorar, ya que ella siempre ha vivido en el distrito exterior sola, ya que sus padres murieron cuando era pequeña, y gracias a que ganó varias batallas logró salir del distrito exterior, y ahora como meta tiene puesto vencer al rey para cumplir su sueño. Pero Kurabe le dice que su sueño no se hará realidad, y esto pone triste a Hiyori, pero después ella le dice que quiere ser su aprendiz. Kurabe no le dice nada y Hiyori toma esto como un sí. Al día siguiente se van a un lugar donde escucharon que hay un grupo que apuesta fichas. Entran al lugar y ven a muchos retadores derrotados, y Sakura se da cuenta que a todos le quitaron sus fichas. Después se van a otro sitio y ven a muchas personas haciendo una protesta. Luego de unos momentos todos se separan, y Kurabe se encuentra con un chico, y Sakura también se encuentra con otro chico y él se llama Ichinome. Sakura le pregunta si sabe de la persona que le quitó las fichas a todos esos retadores. En eso Ichinome le da un sobre con toda la información de esa persona. Sakura lo lee y ve que esta persona se llama Enyu y tiene muchas fichas. Por otro lado, Enyu le dio mucha curiosidad a Kurabe, así que lo sigue hasta su casa, y se da cuenta que Kurabe no tiene casa y vive en una tienda de campaña. Kurabe le dice que no se preocupe y que a él no le molesta vivir así. Enyu le dice que odia cómo está hecha la sociedad, ya que los que no son buenos en la Bull Diva son forzados a vivir en el distrito exterior, y nadie se preocupa por los débiles y dice que es vencer al rey. En la noche Enyu recibe una llamada de Sakura. Ella le dice que sabe todo sobre él, como dónde vive, cuántos años tiene, hasta el tipo de sangre que es, y en eso también menciona que sabe sobre sus hermanos. Enyu al escuchar esto se enoja muchísimo y le pregunta quién es, pero Sakura solo le dice que quiere enfrentarse a él. Por otro lado, Kurabe está con Hiyori viendo un paisaje, y después de unos momentos viene Enyu. Él le muestra a Kurabe que tiene 7 fichas y Kurabe al ver esto le reta un duelo. Enyu acepta y los dos apuestan 4 fichas y el combate empieza. Enyu saca su mazo e invoca su dominio llamado Lionel. Rápidamente Kurabe saca su dominio y llama a Bloom. En eso llega Sakura y Hiyori le dice que Enyu está muy enojado con Kurabe, y le pregunta
pregunta si sabe el por qué, pero Sakura le dice que no sabe nada. En la batalla Enju pierde 4 estrellas y Kurabe no perdió ninguna. Enju se enoja más y después invoca las habilidades de su dominio y su territorio. Enju explica que su territorio es el que otorga a sus unidades 3000 puntos de ataque y manda a Lionel a atacar a las unidades de Kurabe eliminándolos. Pero vemos que Lionel sigue atacando y Sakura se sorprende de esto. Enju le dice que la habilidad de Lionel es que si gana una batalla puede seguir atacando. Y en eso Lionel termina eliminando a todas las unidades. Y después ataca a Kurabe quitándole 3 estrellas. Kurabe al ver esto se pone su capucha y le dice que no dejará a nadie que se interponga en su camino. Así que activa las habilidades de Bloom y también saca su territorio. Y manda a Nadia a atacar a Enju quitándole 1 estrella. Enju en su turno manda a Lionel a atacar a Bloom, pero los dos están muy parejos, ya que tienen el mismo número de poder. En el siguiente turno Kurabe saca una carta que le da 5000 de poder a Bloom. Enju al ver esto rápidamente saca una carta que le da más poder a Lionel. Y así termina eliminando a Bloom y dejando a Kurabe con solo 4 estrellas. Kurabe en su turno usa la habilidad de su territorio y elimina todas las unidades de Enju. Y después saca al caballero negro. Enju en su mente dice que no puede perder y en eso tiene unos recuerdos. Así que saca una carta que puede devolver a la vida a Lionel. Y lo manda a atacar a Kurabe quitándole estrellas. Pero como en el mazo de Kurabe había un demonio esqueleto, después Lionel es eliminado. Kurabe en su turno saca una carta que puede revivir a los muertos. Así que revive a Lionel y lo manda a atacar a las unidades de Enju. Y después con el caballero negro hace atacar a Enju, así dejándolo sin estrellas. Kurabe termina ganando la batalla y así gana 4 fichas más. Enju acepta la derrota y le dice que se va a hacer más fuerte y que quiere cambiar toda esta ciudad. Ahí Kurabe le dice que si no le gusta esta ciudad puede irse a otro lado. Y todos al escuchar esto se sorprenden. Hiyori piensa que está bromeando y le dice que afuera de la ciudad Kyoto no hay nada más. Y Kurabe al saber esto queda en shock. Luego Sakura le dice que tienen 8 fichas, así que solo le faltan 4 fichas más para poder llegar hasta el rey. Al día siguiente Hiyori le dice a Kurabe que sí puede entrenar con ella, ya que quiere ser tan fuerte como él. Kurabe se niega al principio, pero después Hiyori le ofrece muchos panes y él termina aceptando. Por otro lado vemos a Shinome que dice que está cansado de leer tanto. En eso le habla una chica y le dice que quiere ver a Kurabe. Y Shinome le comenta que eso es un problema, ya que si Mario se entera de esto se molestará. Pero después ella lo amenaza para que lo lleve donde está Kurabe y él termina aceptando. Luego vemos al grupo de Kurabe que está en el parque y en eso la chica de antes aparece y le comienza a hablar. Ella le comenta que si puede derrotarla le dará unos panes horneados y rápidamente toda la zona cambia. Hiyori le pregunta a Kurabe dónde están y la chica al verla se molesta y la tira contra la pared. Ahí Kurabe acepta el duelo y saca a Bloom. La chica también saca su dominio llamado Margrella. Vemos que Shinome está observando todo esto y manda una distracción para que Sakura no se intrometa en este duelo. Después Kurabe y la chica combaten por un rato. Y él al verla detenidamente tiene un pequeño recuerdo, pero no le presta importancia y sigue con la batalla. Luego la chica activa las habilidades de su dominio, como también su territorio, y manda sus cartas a atacar a Kurabe. En eso ella se comienza a reír y le dice que es el único que puede hacerla entretener. Kurabe le pregunta cómo sabe su nombre, ya que no lo había dicho. Ella le dice que si no la recuerda pese a todas las veces que han jugado juntos. En ese momento Kurabe comienza a recordar y comenta que conoce a esta chica, pero todavía sus recuerdos están borrosos. La chica lo comienza a atacar y le dice por qué ha vuelto, y que ella es la única que puede ser su amiga. Kurabe termina quedándose con solo una estrella y vemos que Shinome está disfrutando todo esto. Después Kurabe recuerda que quiere vencer al rey y ahí revive a Bloom y saca al caballero negro y los manda a atacar eliminando las cartas enemigas. La chica al ver esto se pone muy contenta y ella comenta que Kurabe siempre ha sido así y comienza a llorar. Ellos atacan mutuamente con sus cartas, pero la chica termina ganando todas las rondas y después le da el golpe final a Kurabe. En eso la máscara de la chica se rompe y toda la zona desaparece y vuelve a la normalidad. Hiyori al ver la cara de la chica le dice a Kurabe que se sorprende de que conozca a Rika, ya que es la persona que intenta llegar, y ahí le dice que Rika es el rey. En eso llega Sakura, así que Shinome y Rika se van del lugar. Kurabe sigue sorprendido de que Rika sea el rey y en ese momento les revela a todos que ella es su hermana menor. Al día siguiente Hiyori y Sakura ven a Kurabe muy depresivo por perder contra su hermana menor. Por otro lado vemos que Rika está teniendo un enfrentamiento con otro retador y vemos que esta tiene las mismas cartas que Kurabe, como también tiene a Bloom. Kika termina derrotándolo y vemos que en realidad era una marioneta. Ahí aparece Mario y Kika le dice que ese muñeco no era muy interesante y que quiere volver a pelear con Kurabe, pero Mario le dice que no puede y que si quiere pelear contra él de nuevo tendrá que esperar que Kurabe llegue a donde está ella. Después de decir esto manda a su sirvienta llamada Lin para que lleve a Kika a dormir y vemos que muchos cables rodean su cuerpo y así Kika termina durmiendo. Luego Mario se encuentra con Shinome y él le reclama por haber llevado a Kika con Kurabe el otro día y él le dice que esto podría interferir con sus planes y Shinome
Shinome le dice que no se preocupe, ya que para que el sueño de Mario se haga realidad, Kika tiene que hacerse más fuerte. Y después de decir esto se va diciendo que se irá a pescar. Por otro lado, Sakura y Hiyori tratan de animar a Kurabe y le dicen que se prepare para buscar al próximo retador. Sakura le pregunta que si acaso no quiere desafiar al rey, y Kurabe al escuchar esto se va del lugar sin decir nada. Luego Sakura y Hiyori se van a un restaurante, y cuando están comiendo, Sakura le pregunta a Hiyori si piensa que Kurabe es raro. Ella le comenta que todavía no puede creer que el rey sea la hermana menor de Kurabe, y se le hace extraño ya que desde que lo conoció no recuerda nada. No sabía que era la Wildy-Vile y no reconocía la ciudad Kyoto, como también cuando Kurabe preguntó por qué no se iban afuera de la ciudad Kyoto. Hiyori no le da mucha importancia y le dice a Sakura que Kurabe es un chico muy despistado. Sakura le dice que tiene razón y de repente tiene un recuerdo. Por otro lado vemos a Kurabe que está pescando junto a Shinome, y él le dice que parece que Kurabe está preocupado. También le comenta que al verlo puede sentir que tiene miedo a perder. Kurabe trata de negarlo y ahí tiene un flashback cuando perdió contra su hermana. Luego vemos a Sakura que le dice a Hiyori que revelará la ubicación de Kurabe para que sea el objetivo de otros retadores, ya que así puede recuperar su confianza y volver a pelear. A Hiyori no le gusta la idea y le dice que le dé tiempo a Kurabe para que se recupere, pero Sakura no escucha y revela la ubicación de Kurabe a todos los retadores de la ciudad. Después vemos que Kurabe recuerda que cuando era niño jugaba con Kika la Wildy-Vile, pero ella siempre terminaba ganando todas las partidas. Ahí le dice a Shinome que Kika era la única persona que no pudo vencer. Después de un rato llega Hiyori junto a Sakura, y las dos ven que Kurabe sigue pescando. Sakura se enoja con él y le tira todos los pescados al río. Ahí Hiyori le pregunta a Kurabe si no vino ningún retador a enfrentarlo. Kurabe le dice que sí, le da todas las fichas que tiene a Sakura, y ella al contarlo ve que ha ganado 3 fichas más, y ahora en total tienen 11 fichas. Kurabe le comenta que no perdió su camino y tiene planeado vencer al rey. Sakura le dice que lo prometa ya que está apostando todo en él, y Kurabe le dice que sí. Luego vemos que un hombre llamado Dario le dice a Enju si es él quien está venciendo a todos sus estudiantes. Enju le dice que sí, y ahí un estudiante de Dario se acerca y lo reta a una batalla. Después Enju despierta en una sala y ve que en el lugar están Hiyori, Sakura y Kurabe. Sakura le dice que están en su casa y que no se preocupe ya que aquí está a salvo. Ella también le comenta que Kurabe lo encontró tirado frente a su tienda y lo trajo hasta aquí. Ahí Hiyori le pregunta a Enju qué fue lo que le pasó, y él le responde que fue por una batalla. Enju le dice que se enfrentó a los retadores que estaba buscando y le comenta sobre Dario. Él venció a todos sus estudiantes, pero la estrategia de Dario era observar cómo juega, para que él luego pueda predecir sus jugadas, y así terminó ganándole la batalla. Enju también le dice que Dario secuestra personas para experimentar con ellas, y al escuchar esto el grupo de Kurabe decide buscar a Dario para vengarse por lo que le hizo a Enju. Luego salen y se van a un laboratorio donde se encuentra Dario. Ellos se hacen pasar por personas que están interesadas en estudiar en su laboratorio, así que Dario habla con ellos y les da café a todos, pero vemos que cuando trata de dárselo a Sakura el vaso de café atraviesa sus manos y se cae. Después Dario manda a uno de sus estudiantes para que le dé un recorrido por todo el lugar, y él les dice que aquí investigan la medicina mágica, ya que ellos creen que la Wildy-Vile no solo sirve para pelear, y creen que también se puede usar para la medicina. Luego Hiyori se da cuenta que Sakura ya no los está acompañando, y ahí Kurabe saca una carta y deja inconsciente al estudiante de Dario. Después de un rato llega Enju y ellos le comentan que secuestraron a Sakura. En eso Hiyori se tropieza por accidente y descubren un lugar secreto. Ellos entran al lugar y ven a muchas personas en camillas, y en ese momento Dario les comienza a hablar por un altavoz y les dice que tiene a Sakura, y si no quieren que le pase nada a Sakura no tienen que resistirse, y manda a sus estudiantes a capturarlos a ellos también. El grupo es rodeado y Kurabe le dice que se irá a rescatar a Sakura, y ahí saca una carta y esta crea un hoyo en el suelo, y así escapa del lugar. Por otro lado vemos a Dario que tiene amarrada a Sakura. Él le dice que ella es la chica especial a la que hablaron, y está emocionado por experimentar con ella, pero en eso llega Kurabe y reta a Dario a un duelo. Él acepta y Kurabe apuesta 11 fichas. La batalla comienza y Dario saca su dominio llamado Rebecca, y Kurabe también invoca a Bloom. Dario le dice que quiere convertirse en rey para cambiar el mundo con la medicina mágica, y ahí saca el territorio de Rebecca y manda a atacar a Kurabe haciendo que pierda 2 estrellas. Kurabe en su turno también saca el terreno de su dominio y manda al caballero negro a atacar a las unidades de Dario. Vemos que la habilidad del dominio de Dario es robar las cartas del contrincante, y esta las usa para atacar a Kurabe, dejándolo solo a 2 estrellas. Ahí Kurabe en su turno usa la habilidad de Bloom y revive sus cartas muertas, y los manda a atacar derrotando a las cartas enemigas y quitándole 3 estrellas a Dario, pero también haciendo que las cartas enemigas muertas pasen a su mazo. Dario no se esperaba esto y se da cuenta que todavía no es su turno, así que se pone muy nervioso. Ahí Kurabe manda a todas sus cartas a atacar y así termina rompiendo todas las estrellas de Dario y derrotándolo. Luego Sakura le agradece a Kurabe por salvarla y él le dice que tenía que hacer algo por ella, ya que siempre está cuidándolo. Después vemos de nuevo a Dario que recibe una llamada de Mario que le dice que ya no le es útil, y de repente aparecen unas marionetas que atacan a Dario. Al día siguiente Hiyori le muestra a Sakura un hotel de playa. Ella le dice que lo inauguraron hace poco y le pregunta si conoce el mar. Sakura le dice que solo lo ha leído en novelas, y Hiyori le comenta que esta instalación
simulación imita el mar que solo existe en la ficción. Sakura al verlo emocionada que hasta Hiyori le dice que van a ir a ese lugar. Al día siguiente el grupo se va al hotel de playa y se divierten todo el día en el mar. Después aparece una idol que da su concierto en medio del mar y todas las personas quedan sorprendidas por lo bien que canta esta chica. Luego Sakura se la encuentra y pelean por la última bebida tropical que queda. Ella se presenta como Miharu y las dos deciden enfrentarse a un duelo. Pero termina ganando Sakura fácilmente, ya que Miharu no tiene experiencia en batallas en la Buldy Vile. Al día siguiente Kurabe se va a la panadería y ahí se encuentra la dueña del lugar. Ella le comenta que a Kika siempre le gustaba el pan y eran inseparables, y después le muestra una foto cuando eran pequeños. Ella le dice que por el problema que tuvieron sus padres tuvieron que separarse. Luego Kurabe se va del lugar y después de unos momentos se encuentra con Ishinome. Kurabe le pregunta qué es lo que quiere, pero Ishinome no le responde. De repente todo el lugar cambia y Kurabe se da cuenta que está en su cuarto cuando era pequeño, y ahí está Kika. En eso su cuerpo se transforma cuando era niño. De repente Kika le dice a Kurabe para jugar a la Rebuldy Vile. Los dos comienzan a jugar y vemos que Kika no sabe cómo jugar el juego. Kurabe comenta que él siempre le enseñaba a Kika cómo jugar y siempre le ganaba, pero de repente se transforma en una batalla real y Kika lo comienza a atacar. Kurabe trata de defenderse pero termina perdiendo. Kika se pone muy feliz por haberle ganado, pero a Kurabe se le ve muy deprimido por perder este juego. En ese momento Ishinome le muestra a Kurabe lo que pasó después. Vemos que a partir de ese día Kika le comenzó a ganar a Kurabe, pero él terminó enojándose y dejó de jugar con ella. Después Kika le pedía todos los días a Kurabe para que juegue con ella, pero él la comenzó a ignorar. Luego de unos días el cabello de Kika cambió y después se separaron por la culpa de sus padres. Kika antes de irse le pide a Kurabe que juegue con ella por una última vez, y él acepta y le dice que mañana jugarán. Al día siguiente Kika no encuentra sus cartas y vemos que Kurabe se las había quitado y se fue con ellas. Así termina la historia, y después Ishinome regresa a Kurabe al presente. Kurabe al recordar el pasado va donde escondió las cartas de Kika y las encuentra, y comenta que él siempre fue el malo de esta historia. En la noche Kurabe regresa y se encuentra con Sakura y Hiyori. Ellas están bastante sorprendidas ya que Kurabe se había ido a pelear solo y ha ganado 3 fichas más. Por otro lado vemos que Mario está muy emocionado y está esperando a Kurabe. Ahí su sirvienta le dice que el tiempo de Kika se ha acabado y vemos que todo esto lo está observando Ishinome. Al día siguiente Kurabe se encuentra con un chico llamado Saiki. Sakura le comenta que no lo subestime ya que él también está una ficha para poder desafiar al rey. Comienza la batalla y los dos apuestan todas sus fichas. En ese momento Saiki invoca su dominio llamado Vertiga y Kurabe saca a Bloom. Después de unos momentos Sakura dice que la pelea está igualada y ahí Saiki saca el territorio de su dominio y los dos comienzan a pelear en serio. Kurabe termina derrotándolo y así consiguiendo las 12 fichas para desafiar al rey, y de repente las 12 fichas se convierten en una llave. Luego él le da la llave a Sakura y ella comienza a decir que por fin podrá cumplir su deseo. Ella se despide de Hiyori y Kurabe y usa la llave para ir con el rey. Después ella nos comenta que es igual que Kurabe y dice que cuando despertó no recordaba nada, ni quién era. Luego apareció Ishinome y él le dijo que se llamaba Sakura y le dio todo lo que tiene ahora, pero después de un tiempo se dio cuenta que era distinta a los demás, ya que ella era la única que no tenía hambre o sueño. Ishinome le dice que no se preocupe y le comenta que ella derrotó al rey, pero el deseo que quería no pudieron cumplirlo, así que solo le cumplieron la mitad, y le dice que la Sakura que está aquí no es la real y solo es su alma. Ella le pregunta dónde está su cuerpo, pero Ishinome le responde que no puede ayudarla. Sakura se comienza a alterar y dice que sin su cuerpo no es una humana, pero después se decide enfrentarse al rey para tener otro deseo y así recuperar su cuerpo y su memoria. Ishinome al escuchar esto le da 3 fichas y Sakura le dice que encontrará a alguien que pueda ayudarla, y un día se encuentra a Kurabe y supo que él era el indicado para que le consiga las 12 fichas. Por otro lado vemos que Nyu se enteró que Sakura traicionó a Kurabe y a Hiyori y está muy molesto. En eso Kurabe, después de pensar un rato, se levanta y le dice a todos que tienen que ayudar a Sakura, ya que aunque derrota al rey su deseo no se hará realidad. Ahí Kurabe le revela que ya derrotó al rey una vez. Luego vemos que Sakura llega donde está el rey. Rika está bastante decepcionada de que Kurabe no haya venido, pero a Sakura no le importa eso y la reta un duelo. Y Rika acepta, así que comienzan a pelear. Después de unos momentos Sakura se da cuenta que Rika no la está atacando y solo está poniendo cartas en su mazo.
vaso y le reclama por qué está haciendo esto. Rika le comienza a decir si fue divertido pasar tiempo con Kurabe y le dice todo lo que le gusta de él. Sakura le da la razón y Rika al escuchar esto se molesta, ya que según Rika nadie puede conocerlo más que ella. Y en ese momento comienza a jugar en serio y activa el territorio de su dominio y la ataca. Luego Sakura contraataca y le quita una estrella a Rika dejándolo con solo 2 estrellas. Rika le comienza a decir a Sakura que es una simple muñeca que nació de ella y que su sueño de conseguir un cuerpo no se hará realidad. Sakura le responde diciéndole que ya lo sabe, ya que se dio cuenta que es diferente a los demás y puede que su destino sea solo desaparecer, pero no quiere rendirse. Después de un momento Kurabe llega al lugar junto a Enju y a Hiyori con la ayuda de Shinome. Kurabe le dice a Sakura que detenga la pelea, pero ella sigue insistiendo que quiere recuperar su cuerpo, ya que sin su cuerpo ella cree que no es real, y ahí Kurabe le dice que para él ella es real. Kika al ver esto se enoja muchísimo y usa su dominio para que destruya la última estrella que tenía Sakura y así derrotándola. Sakura le da las gracias a Kurabe por estar con ella hasta el final y termina desvaneciéndose. Hiyori al ver esto comienza a llorar y después vemos que Kika recupera su otra mitad y se hace más fuerte. Kurabe se enoja y retundo de la Kika y ella acepta, pero cuando está a punto de comenzar la batalla tenemos un recuerdo de Kurabe que nos comenta que hace 3 años él venció al rey y de repente despertó en un lugar que él no conocía. El robot que lo atiende le dice que está en Kioto, pero ha vuelto a este mundo. Él no lo entiende, pero después ve que está en una isla gigante. Luego de unos años recién le dan permiso para hablar con el jefe de todo esto. Él es Mario y le comenta que perdió su cuerpo hace tiempo y solo tiene su conciencia ahora mismo. Después le dice que lo ha estado observando y él es el indicado para que introduzca su conciencia en su cuerpo. Kurabe no entiende lo que está pasando y comienza a correr, pero las máquinas lo comienzan a perseguir. Después de unos momentos los pierde, pero el lugar es tan grande que termina entrando en una sala. Ahí se encuentra con una máquina diferente y Kurabe le pide explicaciones de todo esto. La máquina le comenta que este es un sistema urbano virtual y los ciudadanos están conectados en cámaras y desde ellas se envía la señal de su conciencia al sistema y así pueden vivir en una ciudad virtual mientras duermen. Kurabe se enoja ya que en la ciudad que estaba viviendo no era real. Luego la máquina lo lleva a donde está la unidad central que controla todo. La máquina le explica que usan a una persona y cuando necesitan cambiar a la unidad central seleccionan a una persona mediante la Will Divide. Kurabe llega a la unidad central y se da cuenta que es Kika, así que decide volver a la ciudad virtual, ya que se dio cuenta que están intentando cambiar a Kika. Regresamos al presente y vemos que Kika y Kurabe están peleando. Ahí Kurabe saca su territorio, pero esta vez es uno completamente diferente y comienza a atacar a Kika dejándola con solo 3 estrellas. Kika en su turno le dice que no puede perder para que Kurabe juegue con ella toda la eternidad y lo ataca con su dominio dejando a Kurabe con solo 1 estrella. En ese momento Kurabe le pide perdón a Kika por todo el daño que le hizo cuando eran niños y le dice que no puede odiarla, pero tiene que enfrentarla hasta el final. Kika comienza a llorar ya que ella siempre había creído que Kurabe la odiaba, así que tiene la pelea que Kika siempre ha querido cuando era niña. Después los dos terminan quedándose con solo 1 estrella y ahí Kurabe saca la carta que le quitó a Kika cuando era niña y le invoca y después manda a atacar a Kika haciendo que pierda su última estrella y así termina ganando Kurabe esta batalla. De repente todo el lugar comienza a destruirse y la unidad central trata de llevarse de nuevo a Kika. Ahí Kurabe invoca a Bloom y hace que libere a Kika. Por otro lado, Enju se encuentra con Mario y él revela que Mario en realidad es su padre. En un cambio de escena la unidad central intenta llevarse ahora a Kurabe. Él le dice a Hiyori y a Kika que traten de ir al mundo real y todo termina destruyéndose. Luego vemos que Hiyori despierta, pero parece ser que sigue en el mundo virtual y así termina el anime. Si llegaste a este punto del video, comenta cartas. Si quieres que resuma la segunda temporada que está confirmada, que se va a estrenar a partir de abril. También no te olvides dejar tu like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita, que es muy importante, para que así yo siga trayéndole los mejores resúmenes al canal. Así que dicho esto, chicos, recuerden que pueden comentarme el anime que quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los leo a todos y no olviden seguirme en Instagram. El link estará en la descripción o en el comentario fijado.